Bienvenidos a nuestro programa del Sendero de los Brujos, donde trataremos temas de la Oshifa, la santería. Si deseas una consulta o saber más sobre estos maravillosos mundos, puedes encontrar información en la descripción de este programa o en el primer comentario. ¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos y vamos a tratar un tema bastante interesante que yo he titulado precisamente la santería, una religión, punto y aparte. Ya sabes que somos una casa que nos dedicamos a las consultas de santería, palmayombe y de tarot. Vamos a iniciar con este tema. Un tema que, bueno, viene de un libro de Adimu, más aparte de otras modificaciones que yo le hice. En otras partes también se realizó la investigación. Entonces vamos a ver por qué la santería es un punto y aparte. La santería, como sabemos, se basa en los orisas, que son espíritus que controlan la vida. Nosotros como santeros hacemos rituales hacia ellos para pedirles algún favor, a que nos ayuden en la salud, en el trabajo, en el amor, en la estabilidad, en la fortuna, en la suerte, que nos quiten enemigos, para rechazar brujerías, etc. Dentro de todo este mundo, dentro de esta religión, tenemos que ver lo siguiente. Las religiones actualmente, como las conocemos, las más famosas, que son el catolicismo, por ejemplo el cristianismo, son religiones que le han quitado esa parte esotérica, esa parte mágica. Son religiones, como yo les llamo, descafeinadas. A diferencia de otras religiones como el judaísmo, como precisamente la santería, la Oshifa, sí son religiones en donde el factor esotérico y el factor de la brujería, el factor de la hechicería, el factor de la magia, son cosas que sí están presentes. Todo esto lo utilizamos para poder cambiar la realidad, convocando energías que son sobrenaturales, energías de los orisas, energías de las deidades. Dependiendo, esto hay muchas también religiones o cultos que lo hacen. Esto va a cambiar, depende de las culturas, las épocas, y estos pueden ser buenos o malos de alguna forma. También la santería tiene una historia muy antigua que, según datos, según lo que aquí se está escrito, y cualquiera puede decir que no es cierto, y será bueno que si lo refuta, pues de alguna manera también entonces, pues de las fuentes, ¿no? Que eso yo creo que también sería bastante interesante. Que viene del Egipto, del Sudán, del Nilo. Posteriormente, obviamente abarca otra parte de África, y de ahí pasa de forma negativa a Europa, pero convenientemente para nosotros. De alguna manera tenemos que ver que toda esta parte en donde los europeos, cuando llegan a conocer estas religiones, las empiezan a tildar de cuestiones negativas en su imaginario. Todo esto era del diablo, todo esto era del demonio, todo esto era algo que estaba en contra de Dios. No sé de qué Dios, pues del Dios de ellos. Tenemos que ver que de forma histórica, el hombre blanco siempre ha tenido una historia negativa con los negros. O sea, realmente es así. Dentro de muchas cosas está la parte del esclavismo, el desprecio a todas las creencias que venían de ellos, tildándolas de cosas negativas, de cosas demoníacas. Los han llamado salvajes, paganos, que han estado muy atrasados. Obviamente están hablando desde la ignorancia, ya que las cosmovisiones que se manejaban aquí son impresionantes. Una de las partes que hace que los hombres blancos lograron conquistar y que fueron esa creencia donde ellos son superiores es precisamente porque tenían armas de fuego. Y los cristianos y los musulmanes decían que todas estas cosas de la necromancia, la nigromancia, todo esto que nosotros vemos como el afrocubanismo, el afromexicanismo, todo esto que viene de África precisamente, pues todo esto que habla del diablo, que según hablaba de los muertos, pues no era bien visto, También podemos ver que hay pruebas de que hay otras civilizaciones antiguas, diferentes a las que menciono,
como las que aquí en México hicieron el templo de Teotihuacán, también en Baalbek, la Heliópolis, muchas ciudades que son ciudades perdidas. Por eso esas ruinas podemos saber cómo era la humanidad antes, pero también nos quedó lo peor. El código genético ancestral, que es una memoria que tenemos en el cuerpo. De alguna forma, lo que es la santería, y voy a incluir un poquito aquí el palo mayombe, se ha adaptado y ha caído muy bien para nosotros, no solamente en México, sino en toda América, bueno, exceptuando Canadá y una gran parte de Estados Unidos, porque ya lo tenemos. Esa parte donde nosotros adorábamos a los elementos de la naturaleza, constituido por el dios del sol, el dios de la noche, el dios de las tinieblas, el dios de la diosa de la brujería, la diosa de la luna, la lluvia, etc. Nosotros ya tenemos esto en nuestro propio ADN. Esto ya es algo que está en nuestra forma, en nuestra idiosincrasia. También leyendo un texto donde habla Mr. Carrux, es un escritor, es lo mismo que él ha explicado, que todo esto pasó hace muchos años entre blancos y negros, o entre dos dioses que eran el dios de luz y el dios de las tinieblas. Exactamente, esto puede haber venido del zoroastrismo, una religión que inventa el profeta Zoroastro. Todo este tema de blancos y negros, precisamente entre Hormuz Mazda, rey de la luz, contra Ahriman Armayu, príncipe de las tinieblas. Se da un culto dualista, donde desde ese momento se empieza a ver que, bueno, entonces lo blanco es bueno, y posteriormente lo negro, entonces pues quedaría en la parte mala. Lo cierto es que hay mucho racismo entre los que predican diferentes religiones. Esto solo puede partir de elementos de ignorancia, de elementos de superstición. Vemos en la historia de la humanidad cómo se han quemado, destruido muchos libros antiguos que contenían gran sabiduría. En ejemplo, en la parte de lo que es la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, todos los textos paganos que se consideraban, pero también los mayas, los egipcios y los griegos. O sea, ellos prácticamente arrasaron con todo. Si no es porque la pirámide de aquí del centro histórico de la Ciudad de México estaba construida en varias capas. Lo que pasa es que cada vez que es un día, llegaba otro regente, otro tlatoani, y les decía que pusieran otra capa, y entonces un día pusieron otra capa, se fue hundiendo, llegaron entonces los españoles, destruyeron todo eso, pero ya no destruyeron lo que estaba en el subsuelo, ¿no? De haber sabido que estaban ahí, seguramente pues, o sea, lo hubieran destruido sin ningún tema. Pero afortunadamente quedaron muchos elementos que fueron a constatar que había aquí una ciudad, que había realmente, estábamos muy cerca de aquel mundo antiguo, de aquel mundo de los aztecas, precisamente con el descubrimiento en 1978 de lo que es el monolito de Coyolxauhqui por parte de, en ese momento era la compañía de luz. En ese momento pues se cambia toda la cosmovisión que teníamos y nos hace ver que nosotros como mexicanos estamos parados precisamente sobre el imperio azteca. También vemos cómo se ha derramado mucha sangre, tanto blancos como negros, tratando de defender sus creencias. Actualmente lo vemos con los judíos en la Franja de Gaza, el mundo árabe, el cual ha tenido ya cientos de años peleando, tratando de defender sus creencias, y lo pueden vivir de forma armónica. Esto es uno de los temas muy, digamos, complejos, porque si bien las religiones en el fondo lo que buscan es la unión, lo que buscan es el estar en comunión con los demás, es que la verdad es que dentro de las mismas hay elementos que son egocéntricos, que solamente van a buscar el propio provecho, y así como por unos dicen que son los elegidos por Dios, los otros pues de igual forma también dentro de sus escritos está el desvivir a aquellos que realmente no acepten las creencias que ellos tienen, ¿no? Eso es la verdad, que han querido vendernos que
pues ciertos libros de Medio Oriente hablan de que todo es bonito, tienen cosas muy buenas, claro está, tienen cosas excelentes, pero la verdad es que también están indicados en cuestiones bélicas. Que hay millones de personas que están todavía en este mundo, ¿no? O sea, todo ahorita el racismo con los negros, todos aquellos en África, cómo viven, es algo complejo, ya que les quitaron todos los instrumentos de producción prácticamente, después se los vendieron e inhabilitaron a África para que ellos pudieran desarrollar sus propias producciones. Es más, no pueden ni hacer sus propios zapatos, así de fácil. Ahorita ya con este mundo que ya se está polarizando, se le está dando realmente una relevancia por parte de China y Rusia a lo que es África, y esperemos que esto vaya a cambiar por el bien de todos ellos, para que ya por fin puedan estar reivindicados y puedan estar viviendo en un mundo mucho más comprensible. Llamémosle santería, llamémosle el vudú, llamémosle el humanismo, el espiritualismo, el manismo, el budismo, el palomayombe, o como queramos. Todas en sí expresan la misma idea. Un Dios superior que tiene energías o una creencia en algo superior, que el fin es precisamente hacer que nosotros como humanos pues tengamos una mejor vida y desarrollemos una mejor conciencia. Esa es la verdad, que no nos metamos con los demás, que ayudemos si podemos y punto. Podemos resumirlo. Así de fácil, así de fácil. Y en verdad es que negros y blancos, que para el caso es lo mismo, continúan con sus ancestrales y minerales, creencias, y como bien dice un refrán, algo debe tener el agua cuando la bendicen. De alguna manera, para que todos estos sistemas religiosos hayan llegado hasta nuestros días, todos estos sistemas de corte animista, pues es que deben de tener una fuerza especial que los ha hecho sobrevivir y ir creciendo en nuestros días. Ahorita me atrevo a decir que en esta nueva forma de renacer de estos cultos afrocubanos, afromexicanos, de alguna manera estamos en un momento excepcional. Entonces puede decir que se está en un pináculo, o sea, en una parte muy alta, y que sin duda esto va a ir creciendo. A pesar de que muchas religiones, muchos grupos, desde la ignorancia, pues nos rechazan, nos persiguen, o no nos entienden, o les damos miedo, o piensan mal de nosotros, o simplemente pues no lo creen, o sea, simplemente hay mucho de todo esto. Entonces pues hay que trabajar nosotros desde una parte inteligente y no desde una parte ignorante. Actualmente hay mucha gente que busca en el sistema de la santería, en el sistema del palomayombe, en el sistema de todos estos, los Umbanda, los afrocubanismos, afromexicanismos, respuestas, consuelos, que no han encontrado realmente en religiones judeocristianas. Eso es la verdad. Las religiones judeocristianas, si bien en la cúpula o para los que están más arriba en el conocimiento, tiene muchísimas cosas importantes, muchísimas cosas buenas. Es verdad que para el grueso de los católicos, el grueso de los judíos, pues sí han dejado mucho que desear. Realmente ceremonias que parecieran que no llevan a nada, explicaciones a medias y elementos pues que saltan de forma negativa cada vez que cuando se habla de estos religiones, prácticamente, y en la actualidad pues siempre son casi noticias que van a ser más a lo negativo, ¿no? Mucho más a lo negativo. Ya ustedes las podrán pues ver porque realmente es así. Actualmente me atrevo a decir que hay un despertar de conciencia real, un despertar de conciencia real y un interés por las tradiciones antiguas y los saberes ocultos. Aquí es bien interesante cómo se está dando esta amalgama. Queremos encontrar las respuestas hacia el futuro y entonces volteamos al pasado por fin. Ponemos atención a todo el mundo maya, a los aztecas, a todos los cultos antiguos que están en Europa, en América,
empezamos a voltear a ver a la santería, empezamos a ver hacia lo que es el palo mayombe, en esos saberes antiguos, en esos saberes ocultos, pero a la vez también los estamos tratando como con una visión actual. Estamos actualizando todos esos cultos. Por eso también es que hay muchas confusiones donde, por ejemplo, muchos aún siguen en la creencia de que todos estos cultos que ahorita, o religiones que ahorita estamos tomando y que nos están ayudando a un despertar, la confusión existe, es que son milenarias y que llevan miles de años, y no estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que se han transformado de tal forma que aquello que nosotros practicamos en la actualidad ya es algo diferente. Y tiene que ser así. No puede ser igual. O sea, ahorita la situación del hombre, que si en esencia puede ser la misma, en la realidad, digamos, más hacia afuera, una realidad, digamos, más adaptada a la modalidad de la época, la verdad es que, pues ya las cosas en muchos aspectos sí han cambiado, claro está. O sea, no es de que sea mejor ahorita un hombre que en la actualidad que tal vez una persona de Egipto o una persona de Grecia. Pero los elementos de la evolución, eso sí han cambiado, eso sí se han modificado. Hay que entender y hay que valorar el sentido de todos estos animismos. O sea, hay que saber respetar la diversidad y tener una tolerancia religiosa. Si una persona escogió el cristianismo o una persona escogió otro culto que tal vez, o religión que no se nos haga adecuado, tenemos que saber que cada uno de nosotros en esta vida aceptamos o pedimos vivir un sistema de creencias que nos ayudará a nuestra evolución. Cualquier sistema de creencias bien llevado nos va a llevar a nuestra evolución. Es lo que nosotros elegimos y cada quien lo hizo. Entonces simplemente por esa elección puede aparecer para nosotros buena o mala. Pero hay que, si la analizamos entonces, cada persona dentro de su libertad está tratando de hacer lo que es lo mejor. Así como nosotros podemos criticar ciertas prácticas, seguramente ellos nos van a criticar. El punto es que nosotros, que estamos buscando estas alternativas, tengamos un nivel de conciencia donde entre el respeto. O sea, cada persona va a tener la forma que eligió para comprender y entender el mundo. Hay que tomar en cuenta que debemos de alejarnos de las imposiciones, de las verdades impuestas. Incluso los que practicamos la santería o el palo mayombe. Yo me he encontrado muchas falacias dentro de textos incluso que se consideraban vacas sagradas. Pero eso también pasa porque dentro de estos mismos cultos también hay gente ignorante o gente que no investiga más o gente que se queda con lo que le dijeron. Esto pasa en todos. Igual un católico pues se queda con lo mismo, y un judío. Aunque arriba de ellos, o sea, de esas creencias que tienen, hay cosas muy interesantes, muy importantes y hasta sorprendentes. No para cualquier persona, se requiere un cierto tipo de inteligencia, un cierto tipo de visión para incluso entender aquellos misterios, incluso en la propia Biblia. De igual forma aquí parece que hay muchos que siguen el culto y religión del palo mayombe, de la santería, como algo que es inamovible, cuando en realidad ha habido tantos cambios, incluso en el siglo pasado, que modificaron aún más todo lo que ya se había modificado. Entonces hay que quitarnos esas ideas. La santería, las religiones afrocubanas, se basan en el animismo. Es una idea que nos dice que todo tiene un alma o un espíritu y que se pueden comunicar con ellos mediante los rituales que hacemos y las ofrendas. Muchas religiones que tienen historias milenarias que se remontan a las antigüedades de Asia, de África, en Egipto, han sobrevivido a persecuciones y a las destrucciones de los conquistadores, de todas estas religiones dominantes. Con el tiempo, pues como digo, se van ganando adeptos en todo el mundo, sobre todo en los países con más desarrollo en cuanto a la libertad de expresión y la libertad de culto.
Aquí en América tenemos esa parte. Esa idea a veces también de estar en contraposición de las ideas meramente europeas. Incluso cuando llegaban los europeos que fueron a Estados Unidos, que fueron principalmente alemanes, ingleses, anglosajones posteriormente, en realidad mucho de lo que venían en esa tierra prometida, ese sueño americano, era en realidad quitarse de todos los dogmas y creencias y buscar un libre pensamiento ante en esos momentos pues todo lo que era la Santa Inquisición, toda esa vigilancia, que van a encontrar nuevas formas de vida, nuevas formas de libertad de entender este mundo. Y que luego posteriormente pues ellos vienen y son los que esclavizan y bueno, se dan muchas cosas medio extrañas, paradójicas, pero bueno, así es la humanidad. Todos estos cultos animistas que aquí estamos nosotros viendo, realmente nos gustan mucho, llaman mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo han llamado? Porque nos invitan a buscar un mundo diferente. Nos indican la creencia de un mundo con cosas fascinantes. Un culto lleno de misterio. Por más que podamos hablar de todos estos temas, en realidad siempre va a quedar algo más. Y más cuando esos temas están fusionados, que tienen elementos que los han enriquecido. Todo esto es un mundo lleno de sabiduría, de magia, de espiritualidad. La santería, el vudú, el chamanismo, el espiritismo. Todos estos cultos, religiones que tienen cortes animistas, que si bien ya se mezclan con el cristianismo, con el judaísmo, se han creado una diversidad, una riqueza cultural que es totalmente impresionante. Uno de los errores o de los principales problemas que podemos nosotros tener en relación a esta adopción por la que fuimos parte de todos estos cultos animistas es que realmente no nos ponemos a pensar que África, que todos estos movimientos, que la cultura de África es más que los movimientos culturales a los cuales nosotros hemos tenido, a los cuales hemos accesado, y que de forma lamentable pues muchos tienen de moda o solamente los ponen como un elemento pues para ganar dinero, para robar. Sería bueno también empezar a contemplar, empezar a hacer reflexión sobre realmente el mundo africano y antes de estar, bueno, por parte de muchas personas, estar diciendo puras lo que es sandeces. Y es bien importante porque estos pueblos han conservado su religión y sus ritos a pesar de la dominación y la marginación que han sufrido. Poco o casi nada nos ponemos a reflexionar. La mayoría de las personas ni siquiera entienden esta parte. Van, solicitan una consulta, van, solicitan sus trabajos y ya, se acabó. No importa realmente el contexto. Solamente pues es un brujo, ¿no? Un alguien que me va a ayudar y se acaba. Cuando todos nosotros que somos partícipes, miembros, que fuimos adoptados por estas culturas afrocubanas, por la santería, debemos de tener ideas, saber un poquito de la historia, reflexionar sobre esas partes. No verlo meramente como algo utilitario, como el brujito de el brujito de la esquina. Estas religiones, santerías, que es realmente una parte de animismo, pues es una de las más antiguas y que en su esencia conservan elementos muy verdaderos, elementos que son muy certeros. Se basa en la creencia, recuerden que hay alma y espíritu en todo. De alguna forma, y hay que entender esta parte. Esto que voy a decir es que todos los pueblos que estén en África, todas las tribus, creían en esta parte que voy a comentar. Estaban muy dispersos, no había pues ciudades-estado como los conocemos ahorita, no había países bien definidos y aún dentro de los países, pues resulta que había diferentes creencias. Y después esto se va a acrecentar muchísimo cuando precisamente los europeos conquistan África y sin importarles creencias, sin importarles realmente cómo estaban estructurados en ese momento, pues lo que pasa es que agarran y llegan, no sé, tal país europeo y dicen, a ver, yo voy a agarrar todo este terreno y lo voy a dividir.
Y en esa división pues se mezclaban un montón de personas que incluso estaban en contra. Tal vez en sus pueblos eran diferentes, estaban pues delimitados, pero y estaban en guerra. Pero cuando llegan los europeos, les vale madres, agarran, empiezan a poner sus fronteras, y dentro del mismo país, que es de recién creación, entonces empieza a haber un montón de conflictos, porque anteriormente incluso eran enemigos a muerte muchos de los que estaban ahí. Entonces hay que ver esta parte, ¿no? Entonces lo que yo voy a decir es, pues muchos creían incluso en la reencarnación, muchos creían en los orisas, no todos, hay que ver esta parte, esos espíritus de la naturaleza. Pero por lo mismo que digo, cuando llegaron los católicos, los europeos de corte católico, esto no les importó, al contrario, lo veían mal, o lo que querían era solamente dominar territorialmente. Si no les importó, pues menos lo entendieron y mucho menos respetaron todas estas religiones africanas, tachándolas de sectas. Es que son los primitivos. Sin embargo, en África hay mucho más sabiduría, mucho más cultura, o bueno, vamos a ponerlo diferente. Algo que bien se puede amalgamar, algo que si se ve dentro, o sea, con una vista de lejos de la ignorancia, pues podemos nosotros darnos cuenta de que existen muchísimas cosas que bien se podrían adaptar y que dentro del respeto incluso podrían ser son útiles a nuestros días. Hay esa sabiduría que es diferente, no voy a decir mejor o peor, sino es diferente a lo que estamos acostumbrados en la parte de Occidente. Sin embargo, por su clasismo, pues todo esto se vio, pues como van a tener más conocimiento o algún conocimiento, pues si son seres inferiores según ellos. Hay que pensar todo en esta parte de la historia de África, en sus religiones, respetar como se merecen estas culturas, porque eso es lo que realmente imperaría dentro de lo que es un buen practicante de estos cultos. La vida, el mundo, hay que entenderlo de forma diferente. Esto es lo interesante. Nosotros como católicos ya teníamos una estructura donde había un Dios Padre, al cual pues nada les tenías que rezar. Depende si eres católico, pues había santos. Si eres cristiano, pues los santos pues nada que ver. Entonces esto te invita como a pensar, te invita a darnos cuenta de que hay algo más. El lenguaje, por ejemplo, se los voy a poner de esta forma. Cada persona que tiene un lenguaje, ya de entrada eso le va a poner un límite ante la forma de entender el mundo. Simplemente hay lenguajes en donde para expresar ciertas ideas no se dicen igual, o incluso ciertas ideas no existen. Hay lenguajes donde incluso el sí y el no existen. Entonces, para empezar, el lenguaje ya nos da un punto de vista acerca del universo. Es realmente nuestro primer vehículo para entender la vida. Cuando además se crea una religión o tenemos una creencia, esa creencia se vuelve en ese sistema para creer la vida. Si eres católico, seguramente vas a creer en un cielo, vas a creer en un infierno, vas a creer que hay algo más allá. Cosa que incluso aunque practiques la santería o practiques alguna religión de corte afrocubano, lo vas a seguir creyendo. Cuando en muchas de estas creencias, pues se dice de que pues, sí hay un mundo más allá. Sin embargo, eso de que si te mueres te vas a ir a un lugar mejor, y si tú haces las cosas bien y si haces las cosas mal te vas a ir a un lugar peor, esto prácticamente no está aquí. Ya después se amalgama por la parte católica, pero esto realmente no es aquí. O sea, esto, ¿qué se creía? Que en vida es donde tienes que trascender, que en la misma vida ibas a pagar todo lo que tú estabas haciendo, y que si tú eras una persona que contribuías a la sociedad, contribuías a tu familia, pues claro que ibas a dejar un legado, y ese legado va a ser una forma de trascender. También hay pues varias cosas interesantes que ver. Las historias milenarias, todo esto que nos están hablando, es una forma de nosotros, que yo aquí quiero darte a entender, esta que yo estoy explicando, para que poco a poco tú vayas viendo estos cultos y te interese por verlos realmente desde su punto de vista
más específico, más esencial, ya que, si bien, como digo, la amalgama católica ha servido para contribuir y acrecentar mucho estos cultos, en realidad no sería malo también que buscaras un poquito de historia para que supieras de dónde estás o dónde quieres estar, y pues toda la regla, los puntos positivos, puntos negativos que esto te atrae. Porque en realidad, pues mucho de esto en sí está mal visto, está mal entendido, y claro que se ha ido adaptando, pero muchas veces esa adaptación es lo que ha hecho que tanto estos conocimientos milenarios se vayan diluyendo, pero también los ha acrecentado. Por eso repito, todas aquellas personas que piensan en que debe de haber algo que es totalmente... o sea, que estos cultos en realidad no deben de tener cambios, que son imperturbables, que no ha habido evolución, que porque si los collares, que porque si no tal cosa, que si los empungos, que si tiembla tierra es correcto, y que es lucero, y que se dice de otra forma, y que si 7 rayos, pero no, porque entonces ya no es 7 rayos, porque en realidad el ensasi, que si no dices de esa forma, entonces ya estás mal, ya no te va a servir nada. Pues son puras tonterías. O sea, como yo digo, es gente que no sabe, que no tiene idea y que no se pone a investigar, a leer. Incluso ni siquiera estos videos, ¿no? Que estos videos ya vienen libros reducidos para que ustedes precisamente pues se queden con la esencia y no estén, digamos, si puedan ganar un poquito de tiempo. Más sin embargo, lo que yo digo es de que también ustedes deben de leer por su parte, ya que todo esto no nada más es de pertenezco a un lugar y ya. Esto tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que haber también un punto más allá. Muy interesante cómo se dieron todos estos orígenes. Los orígenes son africanos, lugar en donde incluso se inicia la humanidad, ¿no? O sea, donde ahí empiezan los primeros humanos. Y que de alguna manera todo esto sí han conservado cierta pureza, se ha ido poco a poco amalgamando con otras partes. Pero esto es bueno. Aquí también hay muchas personas que son teólogos, incluso cristianos o católicos, que también saben de este tema. Por eso digo, realmente los que son los católicos o cristianos que no están bien enterados de lo que es realmente su culto, pues no van a saber. Al contrario, van a tachar todo esto de que esto es negativo, que esto es malo, que esto pues no, cuando arriba en las cúpulas no solamente lo han entendido, sino hasta elementos de aquí han sido transformados y han sido adaptados. Vemos, imagínense cuántas cosas egipcias, griegas, están imperando en los católicos. Pues incluso los simbolismos de las propias cruces, así de fácil. Muchas ideas, muchas frases, muchos contextos, pero la gente que es católica pues piensa que eso salió de la nada, que en algún momento pues hay un punto de partida en donde todo eso se creó, y que antes de eso pues todo era malo, cuando en realidad todos los elementos católicos, la gran mayoría, ya vienen desde antes. Por eso ya he visto a muchos cristianos que rechazan o que incluso dicen que antes de Cristo como que no existía o que nadie iba a ser perdonado, y que no estés investigando. Pues claro, porque si tú investigas un poquito pues te das cuenta que todas estas ideas del Cristo y de todo esto pues vienen de mucho antes. Hay que estar muy conscientes que nosotros, todos nosotros, sin movernos de dónde nacimos, hemos tenido acceso a muchos conocimientos, a muchas culturas, así como a todas estas culturas que vienen de Europa, del misticismo, la magia europea, también a todas estas culturas y religiones que vienen de África, y también al budismo, cuestiones asiáticas, cuestiones de Sudamérica. Es un momento muy interesante para la humanidad, tenemos acceso a mucho conocimiento. El por qué la ignorancia, por qué muchas personas todavía están basándose en que es que si esto está no dicho bien, entonces está mal. Realmente vivimos un esplendor cultural actualmente, más que yo creo que en toda la historia de la humanidad. Tenemos incluso cuantos festivales, ferias que hacen que ciudades se posicionen en sistemas culturales.
Tenemos nosotros una computadora donde inmediatamente queremos ver que si la Bienal de tal país, que si el arte en tal lugar, que si los descubrimientos, que si queremos ver una serie japonesa, una serie europea, que queremos ver jazz, blues, queremos ver rock, queremos ver muchas cosas, pues podemos hacer. O sea, ya realmente la cultura está a la mano. Tenemos un aparato, un celular, donde lo podemos utilizar, claro, para divertirnos, para estar en momentos lúdicos, pero también para reflexionar, para hacernos pensar en muchas cosas, para conocer. El punto es que dentro de todo esto hay gente que todavía defiende con uñas y con dientes su creencia, su forma de ver el mundo, sin respetar a los demás. Poco a poco, claro, se van dando personas que van teniendo una conciencia diferente y que de alguna manera han entendido todo esto. Nosotros hemos estado privilegiados, no como los africanos o como los gitanos o incluso los judíos, que tuvieron que estarse moviendo, que fueron diáspora, los árabes, para poder tener o validar los elementos que constituían su propia creencia. Incluso a lo mejor ni siquiera para eso, a lo mejor hasta para poder sobrevivir, para poder cazar. Hay mucho de esto, ¿no? Incluso podemos decir que la ganadería, la agricultura ha tenido que ver con todos estos movimientos. Después llegan los barcos negreros, esclavistas, que transportan a millones de negros de África hacia las tierras prometedoras del nuevo mundo y tratándolos de una forma horrible. Ahí es cuando empiezan o desarrollan mucho más su fe en esas creencias. Imagínense lo importante que en el mar, que podían morir y muchos morían, que eran tratados horriblemente, como no invocaban, por ejemplo, a Yemayá. Imagino que fue en esos momentos la más solicitada, incluso después ya cuando llegaron aquí para liberarse y armarse de valor, pues a Shango, a Oshun. La verdad es que aparte de todo esto, y además nos fueron adaptando a estos nuevos ambientes. No era lo mismo los elementos que había allí en África, los mismos elementos geográficos, incluso climáticos, que los que había acá en América. Claro que no era lo mismo. No era lo mismo que ellos pudieran profesar su cultura, su propia religión. Allá no importaba, allá había muchas diversidades y no había tema. Tal vez había peleas posteriormente en algún momento, pero es que aquí la verdad es que cuando llegaron, pues ya no podían tener esa libertad. Un mundo según el mundo avanzado, el mundo que no era primitivo, según los europeos, pues no había esa libertad, ¿no? O sea, hay que ver la humanidad, no la podemos ver de una forma maniqueísta, no es blanco y negro, es simplemente que hay muchas diversidades dentro de los propios cultos. Y la verdad es que pues Dios es Dios y en el fondo no va a cambiar nada. Olodumare, Yahvé, Jehová, Dambalá, Jesucristo, pues incluso para los mismos africanos eran espíritus superiores que debían de tener respeto. Imagínense, incluso los pueden venerar. No era como actualmente, yo soy católico, yo soy santero y soy mayombero y entonces ya no puedo yo no creer en eso, se me olvida todo aquello, que incluso fui bautizado y ya, ¿no? Ahí muere. Porque entonces yo ya soy tal, ¿no? Cuando los mismos ancestros, los mismos que antes nos antecedieron, ellos pues los respetaban. Ya que la forma en las cuales les incluyeron todas estas creencias fueron una forma horrible, ellos tenían en sí la manera de poder respetarlos. Lo que pasó también que en esos maltratos que hicieron con ellos, pues se pusieron la resistencia y dijeron, ahora ni madres, ahora yo voy a seguir creyendo en lo mío. Y empezaron a rechazar muchas cosas. Pero en realidad, incluso en Pueblo Mayombe, a la parte cristiana, ¿no? Que es la ganga cristiana, por ejemplo, se le llama algo positivo. Y en la santería, ¿cuántos elementos no vemos como la paloma? ¿Cuántos elementos no vemos como la cruz? ¿Cuántos elementos no vemos que en realidad son de corte, pues, católico o ya con la influencia totalmente
católica. Si bien muchos de esos elementos ni siquiera son católicos como tal, lo que pasa es que los católicos los adoptaron, les dieron más publicidad, por así decirlo, los difundieron, pasaron a ser prácticamente de ellos, y los mismos africanos pues llegaban y los respetaban. Había en ambas partes creencia de un mundo que era un mundo más allá. Y esto, pues claro que los africanos lo sabían, no era meramente de que, es que como eres africano no crees que hay algo más allá. Claro que, eran animistas, incluso yo creo que lo tenían más a flor de piel. Es también esta parte, hay que ver esto. En realidad, sí fueron dominados como tal, o en realidad sí hubo alguna resistencia, ¿no? que empezó a resolver todo esto y que dio esa amalgama. Hay ciertos dilemas que todavía no se ha aclarado, que no se tienen de todo, pues, el correcto. La verdad es que las inmensas cantidades de dinero que el cristianismo se ha gastado para evangelizar después del tiempo transcurrido de tan inmenso esfuerzo, de tantos sacrificios, paciencia y constancia, hay que concluir que la inmensa mayoría de los africanos siguen siendo fieles a sus ancestros, a sus creencias, pero también agregaron a su panteón a la Virgen María, al Cristo, a San Pedro. Ese sincretismo muchas veces lo vemos como una resistencia, como una rebeldía, y no es que no lo sea, pero es que también además sí respetaban al santo. No nada más era aquel bulto que ponían enfrente como para decir, les veo la cara y para qué creen que estoy creyendo en este santo. Es que sí lo respetaban. Incluso en Cuba, muchas de las iglesias católicas se respeta al santo que está ahí, pero muchísimo a la Virgen que está ahí, pero a la vez también se sincretiza con aquellas deidades que están en el mundo yoruba. Hay que ver esto. Hay muchos, incluso hasta los mismos, en muchas ocasiones hasta los santorales católicos son representados y amalgamados con la idea de los orisas. Por eso tenemos que ser más abiertos, más claros, y no solamente hablar por hablar o conocer todo esto. No los católicos malos, los yorubas buenos o viceversa. La verdad es que no. Si hay gente, como digo, que lo ve desde la ignorancia y tacha esto, pues imagínense nosotros, porque sí, al hacer lo mismo, pues no nos haría absolutamente en nada diferentes. Como yo decía, dentro de la forma en la cual nosotros vamos a ver el mundo, tanto el lenguaje como la religión con la que nosotros crecimos, pues nos señala de alguna forma el bien y el mal. Entonces, pues dentro de la parte católica, la parte cristiana, nos dice que hay un Dios y que está Cristo y que no debemos adorar a los demás, o que solamente están los santos, que son, pues de alguna manera, enviados de Dios, por así mencionarlo, ¿no? Que sí hay ángeles. Pero la idea es que, pese a que hay un montonal de elementos que se pueden adorar dentro de estas religiones, pues se hacen denominar que son de un solo Dios, ¿no? Que solamente existe un solo Dios. A contraparte de la santería, de todas las religiones afrocubanas, que sí, que aparte que son más antiguas, que con muchos seguidores, pues en realidad no se cree solamente en un solo Dios. Sí está Olofi, está Olodumare, sí está Olorun, pero se cree que hay más energías, mucho más energías. Ya dentro de esta parte donde todo esto se mezcla con el catolicismo, empieza a tener un sentido incluso mayor. Dentro de todo esto son herramientas que se adhieren, que se van, que se acrecentan, y que en realidad el fin que al menos persigue el catolicismo, y que se hace mucho más real, por ejemplo, en las religiones que son afrocubanas, no digo mejor ni peor, sino digamos más a lo mano, es que la santería, las religiones afrocubanas, pueden ayudar a que nosotros podamos resolver problemas, a entender nuestro destino, a saber nuestro destino. Obviamente pueden ser muy peligrosas si se usan mal. Una persona que sabe puede hacer mucho daño, pero también hay muchos charlatanes. Pero es lo mismo con el catolicismo, así como cuando están
esas en los templos que te dicen es que hay que diezmar y que si no Cristo, Dios no te van a ayudar y que tiene que haber dinero porque no sé qué. Acá también hay muchos charlatanes, así como hay religiosos católicos y cristianos que son de verdad, son comprometidos, que tienen una fe consciente. Acá también habemos muchos de ellos. Siempre hay bueno y hay malo, hay que definir esta parte. Como digo, los malos no son los católicos, ni los budistas, ni nada, ni para los santeros, los mayomberos, no, o sea, en realidad persiguen el mismo fin, o sea, perseguimos el mismo fin. El punto es que las peleas, o sea, lo malo es, pues las personas cuando son charlatanes, pues denigran tanto unos como otros. Esto es, pero para todo, esto es parejo. Dentro de la santería, si bien hay una profundidad muy grande, esotérica, mística, los principios y las creencias para llevar una vida es en realidad de lo más sencillo, de lo más sincero. Prácticamente respeta a los demás, no te metas en los demás. No cumple lo que sea, lo que te dediques, cumple la asignación que te toca. Si eres esposo, cumple como esposo, pero cumple bien. Si eres padre, cumple como padre, pero cumple bien. Si eres hijo, cumple como hijo, pero cumple bien. Si tienes algún rango de poder, ya sea poco o mucho, ejércelo, pero cumple bien. No te metas con los demás, no ayuda cuando puedas, respeta la naturaleza. Es que son cosas que en realidad, si lo vemos, son muy sencillos. Detrás de todo eso, claro que hay toda una teoría, hay toda una cosmovisión muy grande, muy esotérica. En sí, pues, yo considero que es sencillo. Hay que quitarse de todos aquellos que quieren engañarlos diciendo, no, que yo soy el non plus ultra, yo soy el mejor, y que si esto no es así está mal, y que de la otra forma tal, y que yo aquí el secreto de los secretos, y que los tal. No, o sea, hay que quitarnos ese sudor, ¿no? Incluso yo he dicho que esas personas incluso pueden llegar a tener, o sea, no todos, pero muchos de ellos realmente sí tienen fe y no lo hacen solamente por estafar. Hay personas que sí saben que están estafando, ¿no? Hay personas que sí saben que están viendo la cara. Personas que incluso hasta se hacen tontos, o tal vez lo sean. Como por ejemplo cuando se supo de personas que sabían que un babalao, por ejemplo, no entregaba prendas, y además que con el babalao al cual asistieron sabían que era un charlatán, lo sabían y de pronto pues reciben prenda y trabajan con ella. Ahí sí ya es un algo moralmente muy pues denigrante incluso, ¿no? La verdad. Entonces, pues, dentro de todo esto, sí tenemos nosotros que reflexionar sobre muchos temas. Nosotros, como santeros, estamos convencidos de ser parte de una familia donde están nuestros ancestros, nuestros antepasados, que también cuando, o sea, estos ancestros que fueron familiares de nosotros, cuando mueren, pues siguen viendo por nosotros. Van a ser parte de la esencia divina, van a ser parte de un todo, que van a estar preocupados por lo que nos pasa. Muchas veces cuando se hace un registro, incluso los que salen a hacer frente, en mucha parte, además del orisa, del santo, son los propios familiares. Lo cual da mucho sentido a esto y además es impresionante porque cuando lo hacen, se llegan a decir cosas que son muy propias y que pues van a impresionar a las personas. Hay que ver que estamos hechos, toda esa energía, una palabra, una creencia, y que una mayor concentración de esa energía, adquirida a través de la materia, de los fundamentos, puede formar o hacer vínculos hacia espíritus inteligentes, como son los orisas. Esto es algo que sí se cree en esta religión. Y que de alguna forma eso nos va a ayudar a remediar muchas de las afecciones que podemos tener, tanto propias como nuestras. A poder modificar incluso, de cierta forma, a voluntad, lo que se considera que era un destino establecido. Nos ayudan a tener esa metamorfosis de la materia al espíritu. Ya sea que se crea o no una reencarnación o no, nos ayuda a ser conscientes y si hay algo más allá, al tener una vida positiva, mezclando un poco las creencias, entonces vamos a tener mayor avance, vamos a tener mayor evolución.
De alguna manera, estos cultos también, estas religiones, nos van a dar respuestas a muchas de las incógnitas que lamentablemente los católicos pues dejaron un poquito a la deriva. Es algo interesante todo esto, porque el acceso a este mundo mágico ha sido privado por creencias erróneas, creencias ignorantes, y para los que estamos en esto vemos algo que incluso a modo del catolicismo le llamamos milagros, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, esto está interesante. Eso ayuda a desarrollarnos, a tener incluso experiencias tanto internas como externas bastante diferentes, emocionantes. Aún a pesar de estas fusiones que comento a lo largo del programa, a pesar de estas amalgamas, de estos sincretismos, la verdad es que sí hay diferencias, ¿no? Como se estaban mencionando. Sin embargo, aún la diferencia, o sea, lo importante no es que en unos creen un solo dios, otros creen muchos dioses, que otros tengan otros nombres, que otros tengan otras formas de entenderlos, pero todos los caminos, pues, van a llegar a Roma. Y también es verdad que ya mucha gente, por cualquier motivo, regularmente malos, ¿no? Prácticamente todos malos, está dejando el cristianismo, el catolicismo, se está pasando a nuevas formas, nuevos sistemas, como el caso de la santería, que les den algo más, a cuestiones que son más animistas, que los hagan sentir, pensar más allá, que los hagan liberar la conciencia, que los hagan incluso sentirse más arropados, que incluso se pueden considerar y que son más antiguas, que muchas veces por eso se consideran más verdaderas, que bueno, yo difiero un poco, debido a que muchas veces idealizamos el pasado como que todo estaba mejor, pero la verdad es que son más antiguas, hay una forma más acercada a lo que es el contexto de la naturaleza, el contexto propio del humano. Este cambio no lo sé, o sea, puede ser bueno y malo, no lo sé, o sea, hay que reflexionar sobre eso. Tanto las culturas y las religiones que están fuera de todos estos sistemas, pues también tienen cosas positivas. Yo pienso que es más bien el humano y cómo lo ha conllevado es que hacen que esto sea malo, porque en el fondo si interiorizamos, pues vamos a buscar muchas cosas. Como un católico, si un católico se queda con la Biblia y no va a buscar en los textos que son judaicos, pues va a perderse mucho, va a incluso leer un libro que se puede encontrar lleno de falacias, pero aún así también va a encontrar muchas cosas que van a ser buenas. Esto es interesante. Creo que es momento también, y la humanidad está en ese cambio de forma de pensar. Esto lo tenemos que hacer todos para poder lograr un cambio, pero ya de una manera global. Santería, que es una religión animista, es muy importante. Pero nosotros tenemos que tener respeto y tolerancia. Todas las religiones lo merecen. A nuestros ancestros, a nuestros familiares espirituales, cuando los trajeron de esclavos, ya les pasó. O sea, la intolerancia hizo que esto fuera así. No podemos hacer nosotros. Sería como estar vengándonos. O haríamos lo mismo. Comprobaríamos que solamente es cuestiones de poder. El que tenga el poder, pues siempre va a estar afectando al que no. Y nunca romperíamos lo que son las ruedas kármicas. Seguiríamos repitiendo el mismo error. Eso sí, sí es algo totalmente malo. Actualmente el mundo ya está cambiando. Tenemos que estar preparados. Incluso este texto, pues regularmente lo van a escuchar personas que están dentro de el sistema, que están buscando nuevas alternativas entre la santería, para el mayombe. Pero sería bueno que lo llevaran, pero este programa, a otras personas, porque siento que se habla con respeto, pero a la vez también criticamos, ¿no? No podemos nosotros solamente estar presos de una idea de todo bonito, todo bueno, no. Sabemos que ha habido muchas cosas negativas y que lo único que pedimos es que se respete lo que nosotros estamos creyendo, pero a la vez nosotros también proponemos respetar a los demás que crean cosas que sean totalmente diferentes. Pero bueno, ¿qué te deja esto? O sea, ¿qué les deja esto? Así como ustedes hacen preguntas
Usted les va a hacer varias preguntas. ¿Qué creen ustedes de todo esto? ¿Qué les deja? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué religión, qué forma de pensar crees que se acerca más a tu esencia, más a tu corazón? Y tú, desde tu creencia, no importa, a lo mejor escuchas este programa porque sabemos que en este canal hay muchos temas y tú estás viviendo desde el catolicismo, el cristianismo, desde a lo mejor otras ideas. Muchos obviamente están en la parte de la santería, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿tú qué estás haciendo para mejorar tu entorno? Para mejorarte a ti, para mejorar al prójimo, para evitarles el sufrimiento, a tu familia, a tus padres, a tus hijos. ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Crees que realmente hay una superioridad de una creencia a otra creencia? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Y esa diferencia es mala o esa diferencia incluso amalgama cosas positivas a todo esto? ¿Está correcto la creencia de un solo Dios o desde un punto de vista más abierto realmente hay más energías además de Dios, muchos espíritus que también contribuyen a nuestra acción en este mundo? No lo sé, yo no sé. Vamos a dejar estas preguntas así. Vamos a empezar con todas las preguntas que ustedes tengan. Yo les hago estas preguntas, sería bueno que ustedes se pusieran de lo que piensan. Y bueno, vamos a la sección en donde vamos a responder las preguntas. Yo les digo que vamos a ver que sean del tema, o sea, que sean realmente del tema. Si ustedes hacen una pregunta del tema, les podemos contestar cosas personales. Y en esta ocasión vamos a dejarlas todas las preguntas personales al final. Hagan primero las preguntas que sean del tema. Vamos a cortar hasta cierto punto y después ya solamente nos vamos a enfocar en cuestiones personales. Bueno, de forma momentánea, en lo que también hay una pequeña reflexión, entramos todos en tema, les voy a despedirme de todos ustedes para recordar que están en el Sendero de los Brujos. O sea, no me despido aquí, va a terminar el programa, ¿ok? Nada más de forma momentánea para darles un chance, más bien. Y de alguna forma, suscríbanse, compartan, comenten, si quieren una consulta en santería, en tarot, en Paro Mayombe. Ya saben que somos una casa que llevamos años dedicándonos a todo esto. Bueno, sin más, pues vamos, espero leerlos, sus preguntas en relación al tema, para que entonces así se puedan hacer preguntas que sean de otro corte, incluso personal, sobre su vida, sobre sus experiencias, sobre sus sueños, sobre lo que quieran.